Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es domingo 9 de julio y vamos a continuar la lectura de nuestro año bíblico en el libro de Colosenses. El libro de Colosenses fue escrito por el apóstol Pablo y fue escrito a una ciudad que era de las más pequeñas, pero aunque no era tan importante económicamente, geográficamente, allí era la génesis, se estaba gestando una gran apostasía, movimientos que hablaban en contra de las doctrinas que estaban ya fundamentadas en la iglesia cristiana, especialmente lo que tiene que ver con la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Allí el apóstol Pablo se dirige a todos los santos. Recuerden que una vez que nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, somos santos, porque la palabra santo significa apartados. El Señor nos ha apartado a nosotros para un servicio especial. Somos su pueblo adquirido. Y es interesante, hermano, el concepto que tiene el apóstol Pablo de nuestro Señor Jesucristo. Allá en el capítulo 1, versículo 15 al 20, él dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Tremendo, hermano, hay mucha teología, ¿verdad? Hay muchos puntos para estudiar, para analizar. Y algo que confunde especialmente a los que tienen las tendencias de Arrio. Recuerden que Arrio decía que Cristo fue creado, que Cristo no es Dios. Y hoy día todavía hay personas que tienen esas creencias. Ellos los confunden la palabra primogénito. Y entonces ellos dicen que Jesucristo es la primera persona creada. Pero no, hermano, porque primogénito se refiere también al más importante. Por ejemplo, nosotros vemos el caso cuando estudiamos la historia de José, que José tuvo dos hijos, ¿verdad? Manasés y Efraín. Y aunque Manasés era el primogénito biológicamente, Efraín llegó a ser el primogénito, el más importante. Primogénito significa el más importante también. Y en este sentido que Pablo lo está mencionando. Allí dice que Jesús es el primogénito de los muertos, pero Jesucristo no fue el primero que resucitó. Y ya incluso en el Antiguo Testamento nosotros tenemos el caso de las personas que resucitaron, los profetas Elías y Eliseo, que resucitaron a algunas personas. Y Moisés resucitó también muchos años antes del nacimiento de Jesucristo. Pero Jesucristo es el más importante de todos los muertos que han resucitado. Porque Jesucristo resucitó a la verdadera muerte. Porque la muerte que resucitaron las otras personas, Lázaro y todos los demás, es a la muerte que se compara con un sueño. Pero Jesucristo resucitó a la muerte eterna. Esa muerte que van a morir todos aquellos
que no se arrepientan, que no acepten a Jesús y que no vivan de acuerdo a sus mandamientos. ¿Ve? Entonces, por eso Jesucristo es el primogénito de los muertos, porque es el más importante. De tal manera que en esa época, como hoy día, había mucha confusión. La gente mezclaba la filosofía de los griegos, ¿verdad? Esa forma de descubrir la verdad a través del razonamiento con la palabra de Dios. Y así que hay un sincretismo religioso tremendo, ¿verdad? Y entonces entre eso estaban los gnósticos. Los gnósticos, ellos creían que Jesús había venido, era como un espíritu. Por eso el apóstol Pablo reitera, ¿verdad?, que en Jesucristo habita la plenitud de la deidad. En el capítulo 2, Pablo lo reitera, que Jesucristo en él habita corporalmente, ¿ves? Corporalmente, como una persona de carne y hueso, toda la plenitud de la deidad. Así que esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente, ¿verdad? Recuerden que nuestro Dios es una unidad de 3 personas. Ese conjunto de 3 personas que no tienen principio, que no tienen fin, que son omnipotentes, omnipresentes, omniscientes, nosotros llamamos Dios. ¿Ves? Es una unidad. Y en Jesucristo se hizo presente toda esa unidad corporalmente. Pero el Padre estaba en el cielo y luego cuando Cristo ascendió al cielo, Él dejó al Espíritu Santo. Entonces, reiteradas ocasiones nosotros vemos en la Biblia que se habla de las 3 divinas personas. Ahora, es muy importante, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, hay un texto allí que se presenta también para la polémica. Ahí dice el apóstol Pablo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir. Colosenses 2, 16 y 17. Entonces, los versículos 12 y 13 enfatizan la suficiencia de la salvación en Cristo. ¿Ve? Él lo hace para enfatizar aún más la certeza y plenitud del perdón divino mencionado en estos versículos. Pablo utiliza la metáfora legal del versículo 14. Dios ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, clavándola en la cruz. ¿Qué significa la palabra acta de los decretos? Puesto que el decálogo, o sea, los 10 mandamientos, las leyes de la salud, así como los principios universales de las leyes civiles, debían continuar presentes. Entonces, por eso Pablo utiliza el acta de los decretos para enfatizar a la ley ceremonial de la nación judía. Esa ley que tuvo su cumplimiento una vez que Cristo muere en la cruz del Calvario. Todas esas leyes eran un tipo, ¿verdad? Todas ellas apuntaban hacia el futuro, hacia el nacimiento del verdadero Cordero de Dios. Esas leyes ya tenían sus fiestas, sus nuevas lunas y sus sábados ceremoniales. Porque el día que era, por ejemplo, el día de Yom Kippur, ese día no se podía trabajar, era un día de fiesta. Por lo tanto, era sábado. Sábado significa reposo, no se trabajaba. Y así como el día de Yom Kippur, habían otros sábados ceremoniales, que el día que caía esa fiesta, bueno, en esa semana habían 2 sábados. El sábado ceremonial y el sábado día de reposo. ¿Ves? Pero no se está refiriendo el apóstol Pablo de ninguna manera al sábado del 7º día de la semana. Porque el sábado de la semana no es un tipo, o sea, no mira hacia adelante,
sino que el sábado del séptimo día es un memorial. Es decir, que el memorial mira hacia atrás para recordarnos quién es el creador de todas las cosas. El sábado es una firma. Cuando nosotros observamos el día de reposo, el sábado, estamos recordando quién nos creó. Después que creó Dios todas las cosas, entonces Él colocó en el tiempo y en el espacio su firma. Es un memorial, no es un tipo. En consecuencia, el séptimo día, sábado del Decálogo, todavía debe ser guardado como santo hoy día. Entonces no nos confundamos, porque ciertamente los judaizantes que también estaban atacando allí en la iglesia de Colosas, ellos querían que los hermanos guardaran todas esas fiestas que eran ya pasados, ¿verdad? Porque ya Cristo las abolió. Pero esas leyes estaban en el libro de la ley. Y el libro de la ley estaba fuera del arca, al lado del arca. Mientras que los 10 mandamientos estaban dentro del arca, junto con el maná y la vara de Aarón que floreció. Entonces son dos leyes diferentes, ¿verdad? Dos aspectos de la ley diferentes. Muy bien, hermano, vamos a leer estos capítulos maravillosos y vamos a meditar en ese gran amor que ha tenido el Señor Jesucristo para con nosotros. Mientras tanto, no olvidemos, ¿verdad?, que Cristo viene pronto. Por eso decimos, ¡Maranata! ¡Feliz día para todos, mis hermanos! ¡Bendiciones!